eh, Forest básico, pues realmente el concepto de vela japonesa es un concepto que lo vas a encontrar en muchos lugares. Yo esta imagen la extraje de esta página. Realmente hay que entender que las partes de una vela en su mayoría constan de dos partes, el cuerpo de vela y las mechas. El cuerpo de vela representa la concentración del volumen transaccional en un determinado tiempo, ya sea una vela diaria, una vela de 15 minutos, etc. Las mechas representan los valores más altos y más bajos de cotización, independientemente sea del color de la vela. Y lo que viene a ser, digamos, la importancia de entender esto, del precio de apertura, el precio de cierre, es saber que esto te justifica justamente el concepto del BOS, que más adelante lo vas a ver, que es el rompimiento de estructura. Y esto tiene un sentido. Cuando nosotros, por ejemplo, me lo voy a dibujar, tenemos una tendencia alcista donde hay mínimos y máximos cada vez más altos, lo que nosotros buscamos es que el precio en algún momento te genere una invalidación. En este caso, quien venía tomando el control era la demanda. El precio, al hacer esto, lo que te está haciendo es una invalidación de esta zona. Y esto, te voy adelantando, se llama BOS, que viene a ser Break of Structure, es rompimiento de estructura. ¿Qué significa esto? Obviamente acá había una vela que inició todo ese movimiento alcista, o sea, desde este punto que tenemos aquí, tenemos una vela que generó todo este movimiento al alza. Entonces, obviamente esta vela tiene una mecha, mayormente. Ok, entonces, ¿qué es lo que necesito que observes? Lo voy a dibujar otro color mejor para que se entienda. Acá tenemos una vela alcista, ponle. Realmente los colores no nos interesan, pero bueno, para efectos de la teoría, tenemos una vela ahí, ¿ok? Y esta vela tiene su mecha en la parte inferior y en la parte superior. Lo que significa de que el precio tiene un nivel de apertura, un nivel de cierre, un nivel mínimo y un nivel máximo. Esa es la representación según lo que tenemos aquí. Cuando el precio toma una dirección contraria, y ya aquí cambia la historia justamente, vamos a ponerle, lo voy a representar de este color para diferenciarlo del rojo. Ya. En este caso esta vela viene a ser una vela bajista, ¿no? Obviamente porque el sentido es bajista. Entonces en este caso esta vela tenía su mecha tanto arriba como abajo, pero todavía no rompió el nivel de esta vela. ¿Qué pasa si se genera otra vela? Otro cuerpo de vela. Asumiendo que es esta vela de acá que es bajista, ¿no? Obviamente esta vela va a obtener un precio de apertura, en este caso va a estar por encima porque es bajista, su mecha, que es un precio de cotización máximo en la sesión, y un precio de cotización mínimo y el precio de cierre acá. Y aquí viene el tema en sí, el precio de cierre. Por eso es que nosotros buscamos que nuestro BOS sea con cuerpo de vela, por esa razón, porque el precio de cierre fue por debajo del precio de cierre de acá, lo que significa que las transacciones cerraron por debajo del nivel anterior de este de aquí. ¿Te das cuenta? Y eso viene a ser lo que te define el rompimiento de la estructura o voz. Entonces, esa es la explicación basado en un tema básico. Ahora ya entiendes por qué es que buscamos los rompimientos de estructuras con cuerpo de vela. Igual en otros videos te lo voy a hacer recordar, pero es para mostrarte el porqué, ¿no? Entonces, como vemos, las velas tienen lo que es un cuerpo, tienen las mechas,
que representan los precios mínimos y los precios máximos de la sesión, y el volumen que se concentra básicamente acá en el cuerpo de vela, el volumen transaccional. Por eso luego cuando vamos a ver una doji, prácticamente el precio de apertura y cierre es el mismo nivel y no hay volumen transaccional. Es una incertidumbre lo que le llaman. No se sabe si sube o baja. El conjunto de las velas van a formar, independientes del color, como te das cuenta, estructuras alcistas y estructuras bajistas. La gente va a comprar por avaricia cuando ve que el precio comienza a subir, hasta que llega un punto en que vienen las instituciones y te toman el precio y todas estas personas son liquidadas. De ahí viene el concepto de liquidez interna, que te estoy adelantando términos ya de Spark Money intermedio avanzado, pero esa es la lógica. O sea, la gente compra y tiene sus stop loss en estos niveles. Cuando el precio tiene una dirección contraria, ¿cuál es el objetivo? Neutralizar toda esta liquidez. Por eso es que aquí, como ven, la gente está siendo sacada con sus stop loss, comienzan a vender por miedo, hasta que llega un punto de demanda donde el precio te impulsa el precio alcista y toda esta gente que tenía sus stop loss por encima, obviamente son sacadas. Y luego dicen, no, por eso es estafa y tanta cosa, ¿no? Probablemente es por esto. Solamente como fines teóricos tenemos, sí, las velas verdes, rojas. Realmente, si te das cuenta, en esta imagen hay velas rojas y constituyen una estructura alcista. O sea, realmente la vela por sí sola no te va a demostrar una intención de una tendencia. Pero bueno, en sí la cotización de las transacciones con una vela termina de color verde, por decirlo así, y cierran acá es que obviamente en esta temporalidad, si esta es una vela diaria, en temporalidades menores, esto constituye una estructura alcista, eso sí es cierto, por lo cual se considera una vela alcista, nada más. Y esto es lo mismo, la misma historia. En temporalidades menores una estructura bajista, por lo tanto es una vela roja en temporalidad mayor que constituye una vela bajista. Y cuando el mercado se vuelve paralelo, la oferta y la demanda están en armonía, están en equilibrio. Hasta que alguna institución, un hedge fund con suficiente capital, te inyecta órdenes de repente en demanda y genera un imbalance. Las velas martillos realmente nosotros no las usamos como tal. Les damos otro nombre, el Vichy Recover, pero lo que interesa es qué es lo que te dice la vela, no el color ni la forma de la vela como tal. Cuando nosotros vemos esto, significa que en un momento dado el precio bajó, pero algo hizo que el precio nuevamente suba. Y como habían órdenes bajando aquí y órdenes subiendo acá, ambas se van neutralizando y por eso esto se traduce en una sombra o una mecha en respuesta a alguna zona de importancia, en este caso alguna zona de demanda. Te das cuenta y cómo realmente no interesa el color de la vela, puede ser roja, puede ser verde, sino el lenguaje del precio. Entonces, para nosotros en sí, la vela martillo le vamos a llamar Vichy Recovery, y lo único que nos interesa de esto es qué es lo que hizo la vela. Cuando veamos esto en una zona de demanda de importancia, si esta vela por ejemplo es de H4 y esta demanda es de diario, esto nos va a decir que hay intención de subir. Siempre tu zona debe ser mayor a la temporalidad que estaba constituyendo la estructura antes de llegar a ella, obviamente. Las velas envolventes lo único que te indican es volumen transaccional que sea concentrado, ¿no? Obviamente a mayor transacciones que haya, va como que esto expande para arriba, expande hacia abajo y prácticamente la mecha se anula. Por lo tanto es una vela que generalmente no tiene mechas, o si las tiene son apenas perceptibles. Esto lo único que te indica que hay un volumen transaccional, en este caso con intención alcista fuerte,
pero no por sí sola no te constituye una zona de compras. Tienes que ver la estructura. El martillo invertido es la misma historia, solo que en este caso en reacción a una zona de oferta o supply. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Igual Biche Recovery, la misma historia. Y la vela envolvente roja, lo mismo, solo con intención bajista, ¿no? Velas que no tienen, si tienen mechas apenas perceptible o simplemente no las tienen. Las velas doji lo único que te indican es que el precio de apertura y el precio de cierre están en el mismo nivel, por eso es que no hay volumen transaccional. Transaccional significa que no se ejecutaron movimientos de alza o de venta dentro de ese periodo. Entonces aquí pueden ser de este tipo, la misma historia, no hay cuerpo de vela, simplemente es el mismo precio de apertura y de cierre, lo cual no te indica información como tal. Lo que buscamos nosotros si es una vela con mecha, pero que tenga al menos cuerpo. En este caso son velas pequeñas, lo único que indica son volumen transaccional, poco volumen transaccional y nada más. Eso es lo único que te indican. Lo que viene a ser la gestión de riesgo, pues realmente cuando tú tienes un capital necesitas saber cuánto de porcentaje vas a arriesgar en tu operación, ¿no? Supongamos que nuestra gestión nos dice que por operación vamos a arriesgar el 1%. Si el precio nos toca un stop loss, vamos a perder ese 1%. Si el precio se va a tu favor y tú asumes como target final un ratio de 1 a 4, significa que por cada $10 que tú arriesgas acá, puedes llevarte $40. Si el ratio es de 1 a 5, por cada $10 que arriesgas, te puedes llevar $50 siempre cuando el precio toque tu take profit, que viene a ser este nivel. Entonces, la gestión es muy importante. Tú puedes tener una baja porcentaje de acierto, ¿no? Por ejemplo, el 30%. Si tú tienes 10 trades, significa que has perdido 7 y has ganado 3. Lo dices, ¿soy un mal trader? Realmente no. Se aplica esta gestión de riesgo, buscando 1 a 4, ¿qué es lo que obtenemos? En las 3 operaciones que ganaste, asumiendo que cada operación te tocó el take profit, 4% por cada operación ganada, 3 por 4, 12% positivo. Si te tocó stop loss, y en este caso fueron 7 operaciones perdidas, cada trade perdido te resta 1%. 7 por menos 1 es menos 7%. Y sumando esto, sales con un neto de 5% positivo. ¿Sigue siendo rentable el trader? Claro que sí. De eso es la importancia de la gestión de riesgo. Considero que es una parte fundamental que te va a apoyar tanto en la parte de la psicología, en la parte de ser disciplinado y te va a dar resultados a largo plazo. Porque un trader que simplemente apuesta y no tiene un plan de gestión y a veces pones 1%, otras veces pone 10%, le agarra la locura, mete varias operaciones, las pierde todas, pues simplemente no va a llegar a ningún lado. Necesitas una buena gestión para tener una consistencia en el tiempo. Entonces, las sesiones operativas, realmente tenemos sesión de Londres, de Nueva York, de Sydney, Tokio. Estas dos constituyen el periodo de Asia. Pero realmente el volumen se concentra en las sesiones de Londres y Nueva York. Sobre todo cuando hay una confluencia, una intersección entre ambas sesiones. Por eso es que la mayoría de traders opera entre las 8 de la mañana y las 11. Y después de las 11 el volumen de operaciones, porque Londres cierra, cae. Y eso puede generar un cambio en la dirección del precio. ¿Te das cuenta? Por eso es que lo ideal es operar en este horario, en esta zona operativa, de 8 a 11 de la mañana, hora Nueva York. Ahora, dentro de esas zonas horarias, tenemos que tener en cuenta que antes de la apertura de una sesión, vamos a tener las Kilson. En el caso de Londres, la Kilson apertura a las 2 de la mañana
y en el caso de Nueva York la kill zone es a las 7. Tokio tiene también su kill zone, pero realmente no la usamos tanto porque de por sí Tokio no mueve mucho volumen transaccional, entonces no nos basamos en este horario. Por eso es que tenemos que en el caso de Londres, como dije, 2 de la mañana y Nueva York 7 de la mañana. Y te das cuenta hacia qué hora vamos a operar. En este caso, en Londres se opera desde las 2 hasta las 5 de la mañana, dado que estas últimas 2 horas, 7 de la mañana, ya es la kill zone de Nueva York. Y esta última hora, ya prácticamente la mayoría de las transacciones se realizaron, el volumen cae y puede generar un retroceso, por lo cual a las 6 de la mañana no se recomienda de operar, siempre hora Nueva York. Por eso nuestra kill zone va de 2 a 5 y Nueva York de 7 a 11. Ahora, dentro de nuestro plan de trading tiene que estar presente el tema de las noticias fundamentales. Nosotros no nos basamos en los resultados de esto, pero sí nos interesan las noticias de alto impacto, que son las de color rojo. Acá hemos establecido un filtro de noticias de alto impacto, sobre todo para tener en cuenta en qué hora se va a dar la noticia. Si está dentro de mi horario operativo, entonces esto puede generar un cambio en una dirección contraria. Si me toca el stop loss, muy probablemente, si yo arriesgo 1%, voy a terminar perdiendo un 3%, un 2% o hasta más, porque en ese momento de la noticia hay tanta volatilidad, o sea, hay volumen transaccional muy amplio, que el broker no tiene el tiempo suficiente, como no le alcanza el tiempo para poder cerrar tu operación hasta que no encuentre algún precio que pueda ofrecerte y que la cierre. Generalmente esto, si se te va en stop loss, te va a terminar quemando la cuenta más rápido, que sobre todo en tema de cuentas de fondeo, porque el split es muy amplio en tema de noticias. Por eso es que no recomiendo operar en una sesión cuando hay noticias, sobre todo cuando está dentro de tu horario. Si tú operas de 8 de la mañana, por ejemplo el día jueves 15 de noviembre, tenemos este tipo de noticias de alto impacto, lo cual me pudo haber sacado en stop loss y perjudicado en la cuenta. Entonces, ¿qué aplicaciones necesito? Un resumen, como he visto en un video anterior, cálculo de lotaje. Necesitas una calculadora como tal. Yo recomiendo esta, es más práctica. TradingView instalado tanto en tu computadora como en tu celular para hacer seguimiento a tus operaciones. El MetaTrader como tal. Y tener un calendario de noticias para tener en cuenta las noticias de alto impacto en horario de Nueva York. Las compañías de fondeo son instituciones, son empresas que te ofrecen un capital mayor, por lo cual te dan una oportunidad para poder, si eres rentable, aprovechar ese capital y obtener mayores ganancias. Actualmente las más recomendables, FTMO, por el tema del tiempo que ya tiene. MyForexFund es una también. Tienen ciertas quejas por el tema del split cuando hay fundamentales, porque MyForex sí te permite operar noticias. El tema es que, como ya sabemos, por teoría, el split es muy amplio en las noticias y eso viene a ser el problema cuando te toca el stop loss. Cuando estamos hablando por ejemplo, otras compañías de Funded Trader, también es una buena compañía de fondeo. Personalmente no la uso todavía, no estoy pensando en usar, pero tiene reputación por el tema de que hay muchos testimonios, es muy activa en el tema de YouTube. Entonces es una buena compañía que ya creo que tiene un año de vida de haberse creado, entonces no hay quejas como tal. TrueForex Fund también tiene unos buenos comentarios. El tema que es una compañía relativamente nueva, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona. Si va bien, pues probablemente también podemos tomar una prueba de fondeo en TrueForex Fund. Entonces, cuando tú vas a aplicar un challenge para una cuenta de fondeo, tienes que tener en cuenta la gestión de riesgo. Ese es el pilar fundamental.
hay objetivos que te dan estas compañías. Por ejemplo, FTMO te pide el 10% en la etapa de challenge y el 5% en la etapa de verificación. Una pérdida máxima de 5% y una pérdida total del 10%. Estos 4 valores son los que te interesan a ti. Yo realmente no te sugiero que te centres tanto en el tiempo, porque esto te juega en contra en el factor psicológico, porque ya te están añadiendo una presión extra. Tienes presión del tiempo, presión de cuánto perder diario, del total y tus objetivos. Céntrate más que todo en seguir tu gestión de riesgo, seguir tu plan de trading y digamos el target es más fácil de obtener. Obviamente a veces si tú estás acostumbrado a arriesgar 0.25% por trade, pues para tema de challenge yo te sugiero arriesgar como mínimo el 0.5% por operación y máximo 1% de riesgo por día. ¿No? Una vez que tú obtienes tu certificado y eres trader fondeado, a la par puedes ir fondeando también tus brokers, ¿no? Y a la par tú vas haciendo retiros, ¿no? Tal tema de Forex, etcétera. Esos son de los bonos. Y bueno, ya en otro video voy a tratar ya sobre temas más avanzados, ¿no? Que es teoría obtenida de Phantom y de Hustle, sobre lo que viene a ser ya trading intermedio avanzado, ¿no? Que todo es Smart Money. Bueno, hasta una nueva oportunidad. Este ha sido el tema de Forex básico.